estamos? Hola, Josiani. Hola, hola, Sebas, ¿qué tal? Aquí estamos, nueva edición de Diálogos hacia el Norte. Estamos acá. Yo no me acuerdo qué número de edición es. ¿Es el 8 hoy? La Sí. edición 8, ¿no? Wow, bueno. Edición 8 de este ciclo en año SUME 2021. Y bueno, hoy ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en el tema del diálogo? ¿De qué nos vamos a enterar en este diálogo? ¿Cuál es el tema central, Josiane? Ay, un poco despacio, pensar despacio. Voy a cambiar el título del libro. Pensar despacio, pensar rápido. Pensar despacio primero para pensar rápido, ¿no? Sí. Añadir ahí la entrada, la respiración. Despacio. Me haces acordar a la charla de ayer y la técnica del semáforo, ¿no? De Mm, esto, ¿no? Cuando nos sucede algo, algún acontecimiento que nos impacta, ¿no? Dar el poner el botón rojo, ¿no? El botón, no, se nos dispara el botón rojo y tenemos que poner en rojo, ¿no? El espacio rojo mm, es este detenerse, ¿no? Ese stop para mm. registrar, para reconocer, para ver qué tengo que ver ahí, ¿no? Que no mapeé, que mapeé, en fin. Y, y después, bueno, respirar, ¿sí? Hacer una pausa y bueno, luego responder en forma, lo que sería ya el verde, ¿no? Responder en una forma racional, podríamos decir, o Mm. reflexiva, ¿sí? Una respuesta reflexiva, ¿no? Que deviene de nuestra reflexión anterior. Y un poco eso tiene que ver lo que traemos, ¿no? Ayer Josiani me pasaba un libro que a mí me gusta mucho, intuyo que también a Josiani, eh, y que es Pensar rápido, pensar despacio de Kahneman, que es un autor que es psicólogo, que además tiene un premio Nobel en economía, re loco, ¿no? Porque es psicólogo, pero Mm. tiene el premio Nobel en economía. What? A mí me gusta Eh, estas. sí, es un Así mixaje, es pues, muy interesante. derivativo. Lo que Sí. pasa que, tú sabes que muchos de los Mm, premios Nobel de economía últimamente están como por, por algunas investigaciones que he hecho, ¿no? Otros que son Oman y Schelling, que son otros autores, han traído al aspecto de la economía em, la teoría de juegos, ¿sí? Todo lo que es el tema de la información, ¿sí? Que tengo yo, que tiene el otro, ¿sí? Y mm, cómo tomamos decisiones, cómo construimos acuerdos o no, ¿sí? En función de la información que tenemos, claro. ¿sí? Entonces, es como que últimamente los Nobeles de Economía vienen de un rango medio mixado, ¿no? Mm. Psicología, teoría de juegos, o sea, muy interesante eso. Sí, yo creo que aporta también más conciencia, ¿no? En la economía, yo creo que hace falta también, ¿no? Ahí. Claro, total, porque la economía, bueno, digamos, hay un eje que lo vengo aprendiendo tanto de un espacio, que es espacio lógico de la escuelita, y también lo vengo practicando en Centro de Estudios Globales, que es esto de la valencia, el valor, la valor, mira, La el verdad. femenino del valor, mira. ¿Será que tenemos que empezar a ver el femenino del valor? ¿Qué será eso? Eh, el La valor, valoración. la implicancia y Mm, el precio, ¿sí? O sea, qué se nos juega todo eso ahí, ¿no? mm. En nuestros intercambios, ¿sí? Ah, por Muy ahí fuerte. podríamos asociar directamente con el tema del sesgo que habla en Pensar rápido, pensar despacio, que tiene que ver con eso, ¿no? Del valor. El ejemplo El, aquel de la taza, ¿no? el efecto de dotación, sí, hay Mm, en el libro de Kahneman, él habla de varios sesgos o cuatro sesgos muy fuertes que son
Uno es el efecto de dotación que conecta con esto, que tendemos a darle más valor a lo que es propio, Mm, ¿sí? O sea, es como lo que yo hago o lo que yo digo o mis proyectos o mis cosas, les tendemos a dar un valor más alto que a otras que son de otros, ¿sí? Em, hay algunas explicaciones que tienen que ver con que antes, ¿no? Cuando cazábamos, cuando éramos cazadores recolectores y demás, o sea, el tema de cazar la presa y conservarla, tener como ahí, como esto de darle valor y cuidar y proteger, y porque obviamente te daba el sustento, la comida, ¿no? El abrigo, etcétera. Viene de ahí como esa raigambre más primaria, ¿sí? Más precaria, de darle ese valor a lo que es nuestro, a lo que es propio. Pero que muchas veces ese sesgo lo que nos impide es ver el valor del otro, ¿sí? De lo que el otro trae, de lo que el otro aporta, sí. ¿sí? Podríamos decir también que puede ser algo como asociado con el tema de la rigidez y la estabilidad, A ver, porque lo estable, ¿no? Suele tener más valor. O sea, la gente valoriza la estabilidad. No sé, se me armó ahora, ¿eh? O sea, este sesgo de por qué lo propio, ¿no? Tiene más valor. Porque cuando, por ejemplo, el ejemplo de la caneca, ¿no? De la caneca, me salió el portugués, de la taza. ujú. Podemos traer este ejemplo, ¿no? Claro, dice que se había hecho un experimento donde, Sí. digamos, había que, el juego era que se le dé un precio a una taza, ¿sí? Ujú, Y había varias tazas que se le da a distintos participantes del experimento, pero a uno de los participantes del experimento se le dice que esa taza o sea, es de él, ¿sí? Y a los demás se le dice que la taza es, no sé, de la universidad, está hecha por tal artesano o está hecha o sea, como darle distintas procedencias, pero a uno se le dice que esa taza es de él. Entonces, al momento de poner un precio, ven que la persona que se le había dicho que esa taza era de él, le dio un precio mucho mayor que los otros precios que le dieron los demás participantes a las demás tasas, ¿no? Entonces, es muy interesante eso porque es como, mm, o sea, vale más porque es mío. Yo creo que ahí porque lo que pudo apropiarse de eso. yo creo que ahí lo que se nos juega trayendo esto que te preguntabas, Mm, tiene que ver capaz con el proceso que nos llevan las cosas. Em, porque esto se conjuga con varios sesgos, ¿no? El sesgo de disponibilidad, de darle más mm, importancia a la información que tenemos más a mano, a mano. ¿sí? Em, y también, por ejemplo, el sesgo está el de confirmación, pero también el de coste hundido. Hay otros sesgos, ¿no? Muy Ujú, interesantes. El de coste hundido creo que también se conecta más que el de confirmación. El de coste hundido es esto, ¿no? Que invertimos tiempo, a veces invertimos dinero en proyectos o en cosas, y después nos cuesta como salirnos de allí, porque, bueno, yo quiero recuperar todo lo que invertí, ¿sí? Lo que, digamos, lo que gasté, porque ayer me venía también otra de las cosas, ¿no? ¿Es un gasto o una inversión? claro, Es un gasto o una depende. inversión. El proceso que yo hago en una construcción de algo, de un proyecto, ¿es un gasto o es una inversión? ¿Cómo puedo hacer que las cosas se transformen, pasen ser de un gasto a ser una inversión? Cuando hay un aprovechamiento, cuando Claro. hay un aprendizaje, cuando el que inició este proyecto y el que se sale de este proyecto o el que
termina este proyecto o el que concluye este proyecto es diferente, ¿sí? Ahí yo no voy a haber gastado, voy a haber invertido. Sea como sea el resultado de ese proyecto, sea que haya ido o Claro. más o menos o, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos transformar esto del gasto? Que a veces el gasto no es en cash, no es en plata, no es en dinero, no es en duro, como dicen ahí los españoles, ¿no? Claro. El gasto a veces es en tiempo, en atención, en dedicación, ¿sí? En Disponibilidad. disponibilidad, en implicancia, Mm, ¿sí? En observación, en observancia, ¿sí? En registro, o sea, el, en estar, ¿sí? O sea, el gasto, eh, ponele, ¿sí? En lo que uno, vamos a poner, en lo que uno da, en lo que uno brinda, se tiene que, o sea, se puede transformar en una inversión cuando hay una presencia y una atención sobre lo que son, por ejemplo, las dificultades, los errores, las equivocaciones, mm. ¿sí? Y hay un aprendizaje en ello. O sea, no es lo mismo. Por eso, por ahí lo llevo al área de conflictos, ¿no? Que a veces Ujú. me da, me da cosa, ¿no? Que en esto de cuál es el aprovechamiento que una persona saca realmente cuando hace un juicio, por ejemplo. Un juicio, no un proceso judicial, no un juicio Ujú. mental, ¿sí? Claro. Sino un proceso judicial. ¿Qué aprende ahí? Que vino un abogado, le sistematizó unos hechos, los puso dentro de una normativa determinada e hizo una reclamación. Y Externaliza el juicio, ¿no? externaliza el juicio y busca la validación de un tercero, que en este caso es el juez, ¿no? Entonces, ¿qué aprendizaje hay ahí? Pero me Mm. pregunto, ¿no? O sea, Y una disputa de argumentos también entre ahí en medio, ¿no? Como claro, a ver entonces, quién tiene el argumento más. a ver quién tiene la razón Mm. y quién prueba que tal cosa y que vos sos culpable y que por eso me tenés que dar tanta plata porque vos hiciste tal cosa. O sea, es como una especie de castigo también por todo esto, ¿no? Escuchaba el otro día a Alejandra Casado decir cuando hay aprovechamiento no hay arrepentimiento. Y Mm. eso me quedó como muy, muy fuerte. Cuando hay aprovechamiento no hay arrepentimiento, tanto de una parte como de la otra, porque hay un Claro, porque hay crecimiento, aprendizaje, hay claro. aprendizaje, exacto. Y si eso no hubiera ocurrido, hoy no te Mm. hubieras dado cuenta de todo esto, ¿sí? Claro. Entonces, yo creo que es el gran problema que tenemos a nivel social, tiene que ver con la ausencia de implicancia, con la ausencia del estar presentes en lo que Mm. hacemos. Y Y ahí también en esto de querer el sesgo de confirmación, de confirmar todo el tiempo mi posición de lo que pienso, de lo que creo, de lo que... Sí, y ahí yo creo que estamos fregados, ¿no? Estamos cagados, por decirlo así, en argentino. Fregados podemos escuchar por allá, pero... Sí. em, Y y conecta creo que también es con lo que eso. hablábamos en el day número 6, ¿no? Del tema de la burbuja, ¿no? Cuando uno tiene esa confirmación del entorno de pensar lo mismo, ¿no? De pensar igual, o de, ¿sabes? Como, ¿no? Uno tiene una idea y se cerca de un montón de información, de personas, de situaciones que confirme eso, ¿no? Claro, que Y, me validen. Por ejemplo, mm, lo que hace, lo llevo al ejercicio de la profesión de la abogacía es, o sea, uno va a escuchar a la persona, ¿sí? Y cómo funciona un abogado convencional, ¿no? O sea, digo, tradicionalmente o el instalado, ¿no? O sea, escucha, verifica si puede encuadrar jurídicamente la situación. Encuadrar jurídicamente es que una norma le justifique aplique. si Ujú. aplique al caso y ve si eso puede configurar una demanda, ¿sí? Una demanda que está demandando, es una reclamación, un reclamo, una demanda, ¿sí? Entonces, claro, va a justificar de algún modo.
a la persona que viene a mm, consulta, ¿sí? Lo cual no digo que esté mal, si ese es un modo. Ahora, ¿qué aprendemos de ese modo? Bueno, aprendemos todo esto, que estamos queriendo confirmar nuestra posición, que tenemos que aprender, ¿sí? Em, entonces, eh, yo creo que en este punto, ¿no? La cuestión tiene que ver con esto, ¿no? De que estamos, ¿cuál es mi estar? Yo hoy me llevo y cómo me puedo ubicar, ¿no? En este diálogo, ¿sí? Estoy buscando confirmación de mi posición, de lo que pienso, de lo que creo, o estoy queriendo buscar otro ángulo, ¿sí? De observación que me ayude a describirme a mí mismo y a describir la situación de un modo en que pueda aprender algo de lo que sucedió, de lo sucedido, ¿sí? Que haya un aprendizaje, que haya un aprovechamiento, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí está ese detectar, ¿no? Em, de nosotros. Y a veces nos pasa que nos rodeamos, ¿no? Como de gente afín, ¿no? Que me justifica. Pero de ahí no me lleva a un mejor lugar, ¿sí? No, o sea, por eso está bueno tener siempre alguna persona de confianza, ¿no? Algún amigo, algún familiar, algún compañero, alguien con el cual chequear con alguien, ¿no? sabes que su mirada, o sea, está, no, o sea, no va a ser siempre favorable, o sea, va a ser más Mm, objetivo, ¿sí? Cuando yo mm. estoy todo subjetivado, digo subjetivado porque todo es mi lectura, todo es mi posición, todo es, ¿sí? Y estoy buscando confirmarla, bueno, ver que venga un externo que sea objetivo, con el cual yo también me sienta seguro y en confianza, y de que Mm. se abra esa posibilidad de otro ángulo de observación, ¿sí? Claro, ese sería el separa como sistema uno, ¿no? El pensar rápido, el sistema 2, pensar despacio, y ese Ah, sería el abrir espacio para pensar despacio, ¿no? Ese sería como, eso, abrir espacio para pensar despacio. Justamente sí, despacio tiene la palabra despacio, espacio, despacio. de espacio. Sí. Sí, 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 porque genera un espacio que en principio cuando pienso rápido no tengo, ¿sí? Pero ojo también porque él dice que no es cuestión de criminalizar un sistema, Ujú, o no, sea, es cuestión de saber cuándo va cada uno. O sea, es como que conviva, ¿no? Son dos sistemas, pensar rápido, pensar despacio, tienen que operar de manera funcional en diferentes situaciones que requiera o una cosa u otra, ¿no? Porque el sistema de pensar rápido te salva la vida también, ¿no? O sea, es como te da el input de supervivencia, ¿no? De aquí total, no me meto, aquí huele algo, aquí, ¿sabes? sí, hay ocasiones en las que ese pensar rápido es súper útil, ¿sí? Y es Sí. el modo que nos salva. Sí, dar una maniobra, no sé, voy en Mm. bici, se abre una puerta y reacciono y no me choco, sí, con la cosa, Claro. sino que, Ahí no te pares a pensar mucho, o sea, ahí no. claro, voy a reflexionar por qué abrió la puerta el señor, no miró que yo venía. Bueno, no, 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 claramente que no. O sea, entonces el punto es este, ¿no? Verle ¿cómo decir? La función que tiene cada uno, que es funcional de acuerdo al contexto. El tema es Mm. cuando, yo creo que ahí el tema se da cuando el pensar rápido, ¿sí? Se nos vuelve el modo de respuesta como En eh, todos los. en todos los ámbitos. Y hay situaciones que las vivimos como de vida o muerte, pero que no son de vida o muerte. O sea, una diferencia con un otro muchas veces no es de vida o muerte. Un conflicto con un otro no es Mm. de vida o muerte. Son diferentes puntos de vista, pero los vivimos a veces como de vida o muerte y claro, lo que hacemos es luchar, huir y ya está.
¿sí? Entonces, es como empezar a reeducarnos en ese, decir, bueno, se me disparó el botón rojo, ¿no? O sea, se me dispararon los botones y registrar ese momento. ¿Por qué? Si yo lo registro, puedo pausarme, o sea, pausar la respuesta que voy a dar, ¿sí? Que va a ser reactiva si yo no me pauso. Va a ser una reacción. Pero Mm. la reacción tenía una función, es mantenerme vivo. ¿Y estas situaciones de vida o muerte? Me pregunto, ¿no? O sea, Claro, chequear, ¿no? A ver, es esto que realmente. ¿es de vida o muerte? No, no es de vida o muerte. Bueno, vamos a darle espacio. Entonces, el punto es ese, ¿no? O sea, y una cosa es decirlo, otra cosa es cuando estás ahí, te sucede, y es un aprendizaje también. Tampoco criminalizar es si no te sale, a ver, ya no te sale, no te sale, y ya está, ¿sí? A mí también me pasa que a veces no me sale, ¿sí? Y salgo cagando de algo, o sea, la tendencia más a la huida, ¿sí? Yo me puedo reconocer más ahí, ¿sí? Que en la lucha, ¿sí? Entonces, el punto es este, ¿no? Em, es empezar a reconocer también el propio mapeo, cuáles son mis modos de respuesta, también más a predominio, como dicen los, a predominio el modo de respuesta es. Entonces, si yo me conozco, puedo también, conozco, ¿no? Me conozco cuáles son los disparadores, ¿sí? O esto que también frente a una situación se me activan memorias, ¿sí? Las asociaciones que yo tengo, que así como yo tengo las mías, el otro tiene las suyas. Entonces, como empezar a trabajar sobre esto, ¿no? Me salta el archivo que estaba allá, me viene como, acá estoy, te dice. Y es todo un Registrarlo. proceso, es todo un proceso. Total, Sí. total. Em, sí, este libro, la verdad que es muy, muy interesante, el libro de Kahneman. Em, Otra de las cosas que me llaman la atención de ese libro es el famoso efecto halo, que Mm, también tiene como la reputación. Yo cuando me hago una idea de la persona, ¿sí? Del otro, por ejemplo, eh, voy a... es como que voy a anular descripciones nuevas, ¿sí? mm. Mapeos nuevos, así como cuando me hago una idea de mí, también puedo tener un efecto halo sobre mí mismo, sobre mi reputación también. Es Entonces, como que ya la primera impresión es la que queda, ¿no? Es como hay esta frase, ¿no? sí, o una persona tiene como, por ejemplo, vamos a suponer que tiene como una actitud, ¿sí? Que me conecta con algo del pasado donde yo ya tengo registrada esa actitud y esto, como decías hoy más temprano, esto de la persona tiene un cuchillo, pero era para hacerla, no, era para cortar la carne y cocinar, y vos pensás que te viene a matar, ¿sí? Y no es así. Entonces, esto, la persona tiene un gesto, a veces son microgestos, son tonos, son tonos de voz, posiciones posturales, corporales, palabras, una palabra que está y Que activa y yo recuerda. me Mm. recuerda y eso hace que yo le haga como un efecto halo en la persona que me impide realmente ver a veces al otro. Me ha pasado a mí en algún conflicto, en algún grupo específico donde em, yo he ido, por ejemplo, a saludar a una persona y esa persona se lo tomó mal, ¿sí? O sea, porque creyó que yo le venía no sé a qué, ¿sí? Pero, qué sé yo, Luego o también hay sea, la parte también empática, o sea, hay la antipática, o sea, el halo antipático, pero también hay el halo de atracción, o sea, que hay para los dos lados, ¿no? O sea, ese sesgo del halo total. es tanto para la primera impresión positiva cuanto para la primera impresión negativa, en el sentido de Exacto. rechazo-atracción.
Mm, Totalmente. Con la primera impresión positiva también es fuerte porque ahí muchas veces hay una sobrecalificación. mm, Hay una sobrecalificación, claro, muchas veces. ¿Por qué? claro. Porque, claro, después la persona hace algo que pone en contradicción con ese efecto halo que tú le diste al otro y, y es como que, lo tengo que descalificar, ¿sí? Y No eso, esperaba eso de o esa no persona, esperaba ¿no? eso de esa persona. Y sí, bueno, a ver, es humano. A ver, tiene su... Le has puesto una hora de santo, o Le ha sea, puesto esto una aurita es de efecto santo a y lo... el que le puso la aura de santo fuiste vos. Por ende, sos el que se la tiene que sacar, ¿sí? O sea, a ver, ¿sí? El otro no tiene el temita, ¿sí? En ese punto, ¿no? Me estoy refiriendo. Ahora, esto de ahí aparece como la sobrecalificación, y el hecho de descalificar, que duele mucho, ¿sí? Pero duele mucho porque hay un mapeo, ¿sí? Em, que yo hice de manera incorrecta, ¿sí? O sea, tengo que corregir mi mapeo del otro, Claro. ¿sí? A veces pasa eso, ¿viste? Que pasan los grupos con los amigos mismos, ¿viste? Que cuando una persona es buena en algo, porque es un capo, porque... Sí, pero en eso, después un desastre. En otras cosas. Claro, y sí, claro, nos pasa, y sí. No puedo ser Sí, bueno en esto, muy, muy habilidoso acá, pero tengo un montón de quilombos, de desastre, de no saber hacer, de dificultades, ¿sí? O sea, y esto tenemos que empezar como a naturalizarlo también, porque está como esto, ¿no? Que tenemos que ser todo como habilidosos en qué, ¿en todo? No, soy sí, algo. yo creo que eso en las redes sociales se promociona mucho también, ¿no? Esa vida, ¿no? De Instagram y de postureo y de hay que estar bien, hay que transmitir una imagen, ¿no? De perfección casi, ¿no? Yo creo que Sí. eso de pensar despacio y yo añadiría otro nivel más que sería pensar profundo, o sea, es como que porque a veces también, ¿no? Se queda como muy en la superficialidad, ¿no? O simplemente registramos las cosas, pero no acabamos de ver qué hay ahí, ¿no? Y creo que también es interesante esa parada para registrar, pero además profundizar, ¿no? Es como, vale. Y ahí viene el segundo Ujú, libro, ¿eh? O sea, ahí viene el tema de... Pero para profundizar solo es más complicado, porque tanto que el segundo libro bueno, el segundo, no sé cuántos libros tiene, pero el recién que he visto, que se llama ujú. El que salió hace poquito de Ruido, Canem. sí, Sí. y, y él ha escrito con otras dos personas, ¿no? Y este libro no lo he leído todavía, pero me llama mucho la atención porque ahí es de esa parte más profunda, ¿no? Es qué hay más allá del sesgo, ¿no? O sea, qué hay de ruido ahí, ¿no? Que uno solo puede percibirlo y detectarlo con más Ujú, profundidad, como claro, investigando, ¿sí? Entra como un claro, nivel de claro. investigación, ya no es registrando, sino que es investigando, ya hay como una actitud más de... Sí, hay un entrar un poquito más profundo, ¿no? Además mm, de solo el registro. Si mm, sería por qué, ¿no? Sería y para qué, y bueno, qué función tiene, y eh, es entrar un poco más profundo. Claro, cuando hay tres, ya tenemos, podríamos decir que tenemos los tres ejes, ¿no? O sea, un eje X, un eje Y y un eje Z que te va a dar la profundidad, ¿no? O mm. sea, ahí hay la posibilidad ya de ver como en tres dimensiones, ¿no? La cosa. Claro, porque sería Eh, pensar rápido, pensar despacio y pensar sin ruido, ¿no? Es como sonido más limpio, ¿no? Como un, ¿sabes? claro, claro, que sería activar un canal de escucha limpia también Ujú, tanto de lo que viene de afuera como también de lo que yo me digo, ¿sí? claro, Esto es interesante, ¿no? Porque
el tema del, porque se nos juega acá muchas veces la interpretación y la escucha. mm, Cuando el otro me habla, ¿sí? Yo estoy interpretando lo que el otro me dice automáticamente. de manera automática y no está mal porque yo tengo que filtrar eso que me está diciendo Mm, y lo tengo que coherentizar con mis referencias, ¿sí? Ahora, puedo chequear la comunicación y preguntar, ¿no? Cuando decís esto, ¿a qué te referís? ¿Qué querés decir cuando decís tal cosa? ¿Sí? Cuando decís tal, interpreto qué, entiendo qué, ¿sí? Eso ayuda a que podamos empezar a estar un poco más, voy a decir un poco más, porque o sea, no vamos nunca a que el otro, a llegar como puramente, me parece, al otro. Es como, es muy difícil eso. O sea, que el otro me entre tal y como es. Hay partes que las voy a les voy a dar cualidades que son como, se las asigno yo, ¿sí? claro. No dejo yo de estar filtrando. Pero trato de hacerme una imitación, ¿sí? Una imitación lo más cercana al otro, ¿sí? Por eso es una imitación, no es el original es el otro y yo Mm, en mis propiedades, ¿no? Entonces, me hago como un espacio de la imitación del otro, ¿no? Pero no es el otro originalmente. Yo nunca puedo confundir el otro con la imitación que me hago del otro adentro mío. ¿Sí? mm. Entonces, voy a estar interpretando, voy a tener que chequear lo que interpreto, pero también abrir un canal como de escucha limpia, como de tipo hoja en blanco, Sí. tipo yo del otro no tengo ni idea, yo del otro no sé. Entonces, hoja en blanco y empiezo a escribir sin cambiarle ni un punto, ni una coma, ni una palabra, ni un artículo, le cambio a lo que dice. ¿Sí? Sin interpretar. La interpretación la tengo en el otro canal, ¿sí? Pero esa es Mm, mía, ¿sí? Esa es mía. Lo que el otro está en una declaración o en algo que se hace, lo articulo tal y como, ¿sí? Con hechos cuesta, por ejemplo, con las cosas que decimos, está muy bueno las grabaciones. O sea, las grabaciones, claro. esto que está grabado, o sea, el, el, el WhatsApp, lo que escribo, lo que el Queda otro me dice en un registrado. audio, un Mm, email, lo que sea, está buenísimo porque tenemos el registro concreto de lo que fehacientemente se mm, dijo, mm, ¿sí? Lo que fehacientemente se dijo, es decir, lo mm. que realmente porque viste que antes era, no, porque me dijo tal cosa, y pasó por 800.000 filtros de interpretación mío que lo que dijo el otro y lo que yo Como el interpreté, juego aquel del teléfono sin cable, no sé cómo se llama en el Argentina. teléfono descompuesto, le De decimos. sí. Claro, Sí, claro. Y tampoco criminalizar nuestra interpretación, porque siempre vamos a estar interpretando, pero el tema es cuando confundimos lo que interpretamos con lo que es. ¿Sí? no, y también que más vale que interpretes, porque hay situaciones que Pero la que sí. interpretación rápida te saca de, de apuros, o sea, que es lo que dice el autor, ¿no? Depende de las circunstancias, de lo que se requiera en ese momento. Por eso para mí yo creo que lo mejor ahí es la adaptabilidad de cambio de sistema según lo que se requiera, o sea, en plan, tac, tac, ¿qué va? Sistema uno, sistema Sí, 2, porque sí, y ¿qué también requiere, saber, no? saber qué estás haciendo cuando lo estás haciendo. O sea, Ser o, consciente o- de... o cuando lo Sí. haces, sabes qué estás interpretando, ¿sí? Mm. Entonces, está. Yo a veces lo estoy usando. Le digo, esto es interpretación mía y tal, Claro, digo tal cosa. y lo dices, sí. Y lo digo, Esa es mi ¿sí? interpretación, ¿no? Punto De de mi sí. interpretación. Decimos en algunos lados, ¿no? Donde decimos licencia de Mm, intérprete, ¿no? Decimos, bueno, abro mm, licencia de intérprete. Lo que te voy a decir es una interpretación. Vos fijate qué haces con eso, claro. ¿sí? Entonces, si lo tomás y lo dejás y te da un ángulo mejor de observación, si no, bueno, Mm, está. Pero está avisado, está avisado que sí, que estoy dando un punto de observación desde mis códigos, desde mis referencias, ¿sí?
Y qué bueno poder decir también a veces esto, comparto esto, el otro día me pasó en una reunión ayer mismo, es decir, escuchar a una de las personas decir su punto de vista en relación a un proceso específico que se está cursando en un grupo y decirle a la persona, mira, esta parte la comparto, coincido, y esta parte no coincido, no comparto, ¿sí? O sea, pero en esto. Claro, Y está todo bien, ¿sí? O sea, no tenemos que pensar igual, no tenemos que pensar del mismo claro, modo, no tenemos que estar de acuerdo, pero sí es bueno también, y esto para que no se drenen muchas cosas emocionalmente y también energéticamente hablando, esto que te deja, muchas veces las diferencias cuando son fuertes como que quedas hecho un colador, te pero genera como la disonancia cognitiva, ¿no? Te hace cognitiva, como, claro. Entonces, sí, sí, decir esto, ¿no? Poder decir, bueno, en esto no estamos de acuerdo, ¿sí? O sea, pulir también los acuerdos, sí, pero también los desacuerdos. Porque si yo estoy de acuerdo con que en esto estoy desacordando contigo, y no tengo necesidad de irte a convencer, porque no te tengo que convencer de sí. nada, Y básicamente. queda dicho y ya está. Y ya está, pero ya sabemos los dos que acá no estamos de acuerdo y que tenemos Ujú. esta diferencia, ¿sí? Ahora, cuando estamos compartiendo como espacios más grandes, donde, digamos, hay un desarrollo y hay una generación, hay veces que hay desacuerdos, que está bien que se pueden tener, pero eso marca que alguno tenga que retirarse. Y eso también pasa, porque cuando el desacuerdo es respecto de algo que es estructural en el desarrollo de un proyecto, ¿sí? Y no sé, me imagino en cosas que, a ver, no sé, decimos que la ley de gravedad, no sé, no existe, ¿sí? ¿Y cómo? Si la gravedad estás acá parado, no sé. Me imagino en desarrollos, ¿no? Donde estamos generando algo y hay que tener claros cuestiones que son básicas, estructurales. No sé, como los cuadrantes, me Mm. pienso en el LGC. En el SO, no sé, asume, en el NE asimila, en el no desafía y en el C decide, o y así, ¿no? Lógica, inhumano, humano, contexto, digo, contexto LGC. Ahora, en espacios donde pienso de nuevo en una empresa que tiene sus principios, que tiene sus criterios, que tiene sus valores, si una de las personas no comparte eso y empieza como a desgastar a la empresa, y la verdad es que lo tienen que echar o se tiene que retirar, ¿sí? Porque Hay está... ahí el proceso también de toma de conciencia, tomar de decisiones conscientes, ¿no? Ujú, Hay una herramienta que haces como un chequeo de em, esa decisión, si yo la tomo sola, ¿afecta al colectivo o no? Vale. Si es una decisión que yo tomo sola y afecta al colectivo, esa decisión tiene que estar consensuada, ¿no? Porque si no, ¿vale? Entonces, en el sentido del consensuada no es que todos tienen que estar de acuerdo, sino que tiene que exponerse esa decisión y ver si todos pueden convivir con ella, aunque haya ujú, ahí está, desacuerdo, ¿sí? ahí está. Ahí Es está sin el dañar punto. a otros, ¿no? O sea, porque hay Exacto. diferencias que terminan por dañar, ¿sí? Terminan por dañar a Mm, otros o dañar al proyecto o dañar a la empresa o mm, dañar a esa estructura que está planteada, ¿no? Entonces, claro. es esta, ¿no? Es ahí la distinción, Claro, ¿no? y la pregunta es, ¿se puede convivir con esa decisión aunque no estés de acuerdo? Vale, pues para adelante, ¿no? Ujú, No se puede, bueno, pues ahí ya es cuestión de, depende quién de alguna manera está como, em, ha tomado la iniciativa en este espacio para tomar esa decisión, ¿no? Ahí claro, es una cuestión que va más relacionada al propósito, ¿no? Que se tiene en común, ¿no? Ahí está el tema. exacto, exacto. Y por eso ahí en este caso hay que pensar despacio. Absolutamente, pensar despacio y hacer como proceso interno de Mm, registro, de,
también de retracción, de volver a mapear, y de rearticular, ¿sí? Mm. Total. Así que bueno, Próximo libro, a ver, ¿qué el ruido. próximo libro? El El próximo libro próximo lo libro. tengo que leer, yo lo tendría que leer, el libro de Kahneman, está muy bueno, es un excelente autor. También lo usamos en mediación, en abordaje de conflictos, porque lo que aporta es muy interesante en ese sentido, muy Sí, porque cuando, interesante. cuando uno es consciente de esos, ¿no? De estas cuestiones que hace la mente, ¿no? Es como cuando uno mapea eso también, esos circuitos mentales, es más fácil detectar y ver, se me ha disparado algo aquí, eso no es el que va en este momento esa respuesta, vamos a, a mirar, ¿no? ¿Cuál es el Este no sistema que estoy va, usando? este va acá, sí, empezar a distinguir Mm, eso, sí, mm. Así que sí. bueno, iremos Procesando profundizando, y profundizando, procesando y pensando despacio. total. Y yo creo que este momento del año también se nos pone como una comanda en ese sentido, que es como empezar a como bajar como la velocidad y empezar a como a pensar despacio, realmente reflexionar Mm. sobre, también sobre todo lo cursado, ¿no? Ya estamos también entrando al último, los últimos 2 meses La del revisión, año. ¿no? De fin de año. Claro, el balance, como hacer como un proceso interno de ver qué pasó por acá, qué está Mm. pasando también. Sí, y bueno, particularmente en diálogos nos quedan 2 episodios más este año. Eso. Nos queda el 9 y el 10, episodio 9 y episodio 10. Así que bueno, estamos ahí para concluir sobre fines de noviembre, creo. Sí, Sí. por ahí. Fines de noviembre. Así Así que que nos bueno, vemos nos en estamos más o viendo. menos 16 días. Más menos 16 días, con algunos cambios ahí. Así que bueno. Eso. Ahí vamos. Bueno, muchas gracias, Josiane. Estuvo Gracias, muy Teo. bueno el diálogo. Muy Eso. bueno. Un abrazo. Un abrazo. Chao.